Buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles podcast. ¿Cómo le va en la meditación del segundo libro de Crónicas? Parece que hay un mensaje que se repite una y otra vez, solo variando los personajes. Hoy nos toca el capítulo 26, el reinado del rey Usías, quien reinó 52 años. Inició en el camino de Dios, siendo prosperado por él, pero parece que esto no le bastó y siguió el camino de muchos otros reyes anteriores. Seguramente nos hablará un poco más de este tema el pastor Joel Albores, quien nos compartirá la reflexión del día de hoy. Hermanos, ya estamos en el último tercio del libro. No se queden en el camino y vamos a hacer otro pequeño esfuerzo para poder escuchar la voz de Dios por medio de este libro. Hoy es un buen día. ¿Por qué digo esto? Bueno, es un buen día porque Dios nos permite escuchar su palabra. Prepare su oído y sobre todo su corazón para recibir su palabra. Sería muy bueno que aparte este tiempo para meditar la palabra de Dios, que pueda quitar cualquier distracción, esperando que Dios nos hable. Hoy meditaremos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 23. Daré lectura en Nueva Traducción Viviente. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre, después de la muerte de su padre. Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados electos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de las murallas. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: «No es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Esto es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario,
porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía, tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Tomemos un tiempo para reflexionar en este pasaje que hemos leído. Pensando en el contexto de los capítulos anteriores, el 24 habla de Joás, el abuelo de Uzías, el capítulo 25 habla de Amasías, que es el padre de Uzías. Y llegamos al capítulo 26 y al parecer hay un patrón en la vida de estos reyes. Hay un periodo de piedad o de ser buenos reyes, buscando a Dios, seguidos de un tiempo de prosperidad para ellos y para toda la nación, terminando con un desvío espiritual o religioso. Este patrón está en el capítulo 24, 25 y 26. Ahora, centrándonos en el capítulo 26, en la vida de Uzías, vemos cómo corre el pasaje y veamos algunas enseñanzas. En el versículo 5 dice que Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien enseñó a temer a Dios. Qué importante es tener personas que nos enseñen a temer a Dios. Y es que la búsqueda de Dios o el temor a Dios no se trata de aprender ritos o reglas, sino que el temor de Dios es viviendo ese temor. En la vida práctica podemos ver si tenemos temor o no de Dios. ¿Tenemos personas cercanas que nos enseñen ese temor de Dios? ¿O nosotros podemos ser esas personas que enseñen a cómo temer a Dios, a nuestros hijos, a los demás hermanos? No que enseñemos reglas sobre reglas, mandamientos sobre mandamientos, no, sino que nuestra vida refleje un verdadero temor de Dios en lo que hagamos, en nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, de responder a las circunstancias, etc. Podemos decir, yo temo a Dios, y podemos demostrarlo. Uzías tenía, dice ahí la Biblia, a Zacarías, que le enseñó ese temor a Dios. Ese mismo verso 5 nos dice cuál es el resultado de ese temor a Dios. En Nueva Traducción Viviente dice, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. En la Reina Valera 60 dice, en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Entonces vemos una relación directa entre el temor de Dios y el que Dios nos prospere. Y no estoy hablando de una prosperidad material, sino que realmente Dios nos prospere en su voluntad, en su camino, en ese camino a la salvación, que prospere su salvación en nosotros. Hay una relación directa entre esa búsqueda de Dios y esa prosperidad. Pero en los versos 6 al 15 vemos realmente la victoria sobre todos los enemigos. Incluso la prosperidad que él tuvo afectó a toda la nación en agricultura, ganadería, etc. Esta sección está encerrada en dos declaraciones. Al final del versículo 5 dice, mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Y al final del versículo 15 dice, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Toda esta prosperidad del versículo 6 al 15 está encerrada en estas dos declaraciones. Veamos primero cómo es Dios. Cuando alguien le busca con sinceridad, en arrepentimiento, en humildad, Dios nos prospera en su salvación, nos ayuda a vencer a los enemigos y nos da paz. Pero cuando alguien le busca con soberbia y orgullo, Dios lo reprende y se aleja de él.
Pidamos perdón a Dios si nos hemos acercado de esta manera, con orgullo. Podemos ver una realidad. En el tiempo que fue prosperado fue cuando estuvo atento a la dirección de Zacarías, o sea, a la guía de Dios por medio de él y de la palabra de Dios. Mientras se mantuvo atento a esa guía profética, a la dirección de Dios, Dios lo prosperó. Y es que en ocasiones olvidamos esto. Cuando tenemos éxito en algo, algún logro, pensamos que es por nuestra fuerza o nuestra sabiduría, o hasta llegamos a pensar que somos tan buenos y por eso nos va bien. Pero nos olvidamos que si tenemos algo, es por gracia de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, en la Reina Valera dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si podemos ver y aceptar esta realidad, no dejaríamos que entrara orgullo a nosotros. La forma en que veríamos a los demás no sería comparándolos con nosotros y juzgándolos por creernos mejores que ellos. Los veríamos a través de Cristo. De hecho, Pablo dice esto en el contexto de la victoria de Cristo en la resurrección. Su victoria es mi victoria. Su obediencia es mi obediencia. Lo que ahora vivimos es la vida de Cristo. Regresando a segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, verso 18, dice que Joás se dejó influir por los príncipes de Judá y se fueron tras los ídolos, tras Acera, o sea, cayó en idolatría. Y en el capítulo 25, 14, el padre de Usías, dice que Amasías, después de vencer a los edomitas, trajo los dioses de los edomitas y los puso como sus dioses y les quemó incienso. O sea, también cae en idolatría. Bueno, este tipo de idolatría no lo vemos en Usías. Sin embargo, en el capítulo 26, verso 16, en Nueva Traducción Viviente dice que cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pero en realidad, esto es un tipo de idolatría. Nosotros nos ponemos en lugar de Dios. Nosotros somos nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses. Y esto es igual o más peligroso. La Reina Valera 60 dice: cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Esta palabra enalteció, que en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como orgullo, en realidad es exaltarse, levantarse, elevarse o incluso hacerse sublime. O sea, Usías pensó que él era Dios. Este hacerse sublime, exaltación, es ponerse en lo alto, ponerse en el lugar de Dios. Podemos ver varias cosas como consecuencias de este orgullo en Usías. Pensemos, en primera instancia, podemos pensar que no era algo muy grave. En realidad él no hizo algo muy malo, decimos. Quería ofrecer incienso a Dios, quería entrar al templo de Dios, o sea, quería buscar y servir a Dios. Pero eso es una falacia, o sea, es un engaño, ya que primero era algo que él no debía hacer. Únicamente los levitas y sacerdotes podían entrar al templo y quemar incienso. Pero, ¿cuál era el problema? Primero, que él quiso ocupar el lugar de alguien más. Pensamos que nosotros haríamos mejor esto o aquello, que somos más merecedores de estar en el lugar de alguien más o tener el ministerio de alguien más. Pero lo peor es que este deseo de Usías no nació de un deseo sincero de buscar a Dios, de un deseo humilde de buscar a Dios, sino de un corazón orgulloso que pensó que él, por sus propias bondades, por su esfuerzo, podía acercarse a Dios sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de un sacerdote. ¿Qué relación tendría eso con nosotros? El orgullo nos puede llevar a cumplir solamente ritos, pensar que somos dignos de acercarnos a Dios. Es más, sin necesidad de un intermediario, o sea, sin necesidad de Jesús. No podemos ver que si podemos acercarnos a Dios, no es por nosotros,
para nosotros sería algo imposible. Únicamente por Jesucristo, por su sacrificio, por su sangre, Él abrió el camino al Padre. Esto nos debe llevar a humillarnos, a reconocer que es por Él, por su gracia. La pregunta es, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Humillado, en arrepentimiento, en gratitud o con soberbia y orgullo? Vemos dos consecuencias inmediatas sobre Usías por este orgullo. Quedó leproso y fue excluido de la casa de Dios. La lepra en un sentido es símbolo de pecado y de inmundicia, pero algo más es que esa enfermedad ataca al sistema nervioso y hace a la persona insensible. Y es un símbolo del resultado del pecado y del orgullo en el hombre. Y es que el orgullo, la vanagloria, el exaltarse a uno mismo, lo cual está muy de moda en nuestros días, cuando la ideología de este mundo te dice, tú eres el centro, tú puedes todo, no necesitas a nadie. Este pecado de orgullo nos hace cada vez más insensibles a la voz de Dios y al obrar de Dios. La consecuencia fatal es quedar separados, excluidos de Dios. Esto sería realmente lo más lamentable, porque al entrar orgullo en nosotros, al ponernos nosotros como dioses, como soberanos de nuestras propias vidas, cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, nos hacemos insensibles e incluso estamos quitando a Jesucristo y en consecuencia estamos rechazando el medio por el cual podemos acercarnos a Dios, el medio que Dios proveyó para nuestra salvación. Por otro lado, vemos también la valentía de los sacerdotes, 80 sacerdotes, en el versículo 17 y 18, que aún poniendo su vida en riesgo, se enfrentaron al rey y le impiden que haga lo que se había propuesto. Esta es una enseñanza muy importante, y no para oponernos a alguien en específico, sino más bien oponernos a la ideología de este mundo, en nuestra vida, oponernos a aquello que quiere contaminar nuestra vida. ¿Qué cosas quieren entrar por la fuerza a tu vida y quieren contaminarte? ¿Tienes el valor para enfrentarlo y resistirlo y no permitir que entre a tu vida y te contamine? Es hora de que como pueblo de Dios mantengamos la santidad en nuestra vida y rechacemos y cerremos la puerta a lo que nos contamina, ya sea orgullo, idolatría, adulterio, pecados ocultos, etc. Nuestra búsqueda de Dios en humildad, en gratitud, no solamente debe ser al comienzo, o sea, no solamente cuando acabamos de conocer a Jesucristo, sino esta búsqueda en humildad y sinceridad debe ser en todo el tiempo de nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar esto? Creo que es evidente. Primero, este día podemos dejar que la voz de Dios sea nuestra guía. Podemos escuchar su dirección y seremos prosperados si lo hacemos. El día de hoy, ¿puedes rechazar aquello que quiere contaminar tu vida, incluyendo el orgullo, que es idolatría? Dejemos que Jesucristo tome el trono de nuestro corazón y nosotros bajémonos de ese trono. Humillemos nuestra vida delante de Dios. Seamos valientes y rechacemos todo aquello que quiere contaminarnos. Esperamos que esta pequeña reflexión nos ayude a comprender la voluntad de Dios para nosotros el día de hoy. Bendiciones. ¿Les habló Dios este día? Cuando vemos una misma enseñanza día tras día, seguramente es porque Dios nos quiere decir algo de manera muy contundente. Gracias a los hermanos que estuvieron orando por la Escuela Bíblica Esdras, esta semana iniciamos el segundo semestre del año 2024. Creo que es uno de los semestres con mayor número de alumnos nuevos. Les invitamos a que puedan formar parte de esta institución. El siguiente semestre iniciará en febrero del año 2025. Cualquier información que necesites, encuéntranos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México y también puedes escribirnos al siguiente email:
meditacionbiblicamx@gmail.com. Nos despedimos hasta la semana que viene, invitándolos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Dios lo bendiga y feliz semana.